Bien, estimados colegas, continuamos con las preguntas desde la 21 hasta la 30 del examen de ascenso en el área de matemática, ¿no? Vamos con la pregunta 21. La función f de x es igual a x al cuadrado y la función g de x es igual a x menos 2 todo elevado al cuadrado más 1. Fueron representadas gráficamente en el mismo plano de coordenadas mediante parábolas. Claro, ¿no? Estas dos funciones, sus gráficas corresponden a las parábolas. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones expresa la relación entre los vértices de estas parábolas? Acá tenemos tres alternativas. La alternativa A dice el vértice de la parábola que representa g de x se ubica 2 unidades a la derecha y una unidad hacia arriba del vértice de la parábola que representa f de x. La B, el vértice de la parábola que representa g de x se ubica 2 unidades a la derecha y una unidad hacia abajo del vértice de la parábola que representa f de x. Y la C, el vértice de la parábola que representa g de x se ubica 2 unidades a la izquierda y una unidad hacia arriba del vértice de la parábola que representa f de x. Entonces, estimados docentes, tenemos que hacer la gráfica de esas dos funciones, ¿verdad? Entonces, yo lo voy a hacer en este programa. Vamos a hacer la gráfica para darnos cuenta cómo está la parábola, ¿no? Cómo la parábola se representa. Muy bien. Bien, entonces ya lo están ustedes observando. Aquí tenemos el GeoGebra en línea y vamos a hacer la primera gráfica de esta función que ya sabemos que es una parábola, ¿no? F de x es igual a x al cuadrado, ¿no? Ahí ya se nos está realizando la gráfica y ahí está, tenemos la primera. Miren lo que observan ustedes, estimados colegas, en la primera gráfica tenemos una parábola que se abre hacia arriba y con el centro, su vértice está en el origen, ¿verdad? Graficamos la segunda parábola, g de x nos da es igual. La situación nos dice x, vamos a verificarlo, x menos 2, muy bien, x, damos acá, x menos 2, ya se va a mover esta parábola, elevado al cuadrado más 1. Vamos a observarla. Ahí la tenemos en la segunda parábola que hemos graficado, ¿no? Para podernos darnos cuenta de sus gráficos y poder marcar la alternativa correcta, ¿no? Aquí la tenemos en GeoGebra. Miren, x al cuadrado representa la parábola de color azul. Su centro está en el vértice, está en el punto 0,0, que es el origen de coordenadas. Y tenemos la parábola g de x es igual a x menos 2, todo elevado al cuadrado más 1. Observamos que en relación a los vértices, la parábola, miren, se ha movido 2 unidades a la derecha, ¿verdad? Y una unidad hacia arriba. Y una unidad hacia arriba. Entonces ya tenemos la respuesta correcta, estimados docentes. Aquí estamos. Ya tenemos la respuesta correcta, que vendría a ser la alternativa A. Más adelante voy a hacer videos con este programa GeoGebra para diferentes funciones, ¿ya? Entonces, la respuesta que tenemos es la alternativa A. Aquí estamos.
Ya marcamos la alternativa O, ¿no? Que nos dice que el vértice de la parábola que representa g de x se ubica 2 unidades a la derecha y 1 unidad hacia arriba del vértice de la parábola que representa f de x. Además, cuando tenemos esta función f de x es igual a x al cuadrado, ya sabemos que esta parábola está en el centro del eje de coordenadas y se abre hacia arriba. Y en este caso, cuando nos dan este tipo, también este 2 representa la cantidad que se mueve ese vértice a la derecha y el 1 es hacia arriba. Muy bien, continuamos entonces con la pregunta 22. También aquí se representó la diapositiva que les acabo de mostrar con GeoGebra. Aquí le tomé una captura para que vean las dos parábolas y se pueda contestar esa pregunta. También a manera de, es importante saber aquí, conocer un poco más acerca de esta función. La función f de x es igual a x al cuadrado. Aquí la tenemos graficado su vértice, la línea de simetría, ¿no? Y tabulando, estos son sus valores, ¿no? Hemos hecho una tabulación donde 0,0 corresponde al vértice de esta parábola. Continuamos. Pregunta 22, mis estimados. Pregunta 22. Continuamos. Las bacterias de cierto cultivo se reproducen cada 20 minutos, ¿no? Su mecanismo de reproducción es la bipartición, en la que una célula madre se divide para dar origen a 2 células hijas. Estas, a su vez, volverán a reproducirse, de modo que cada una de ellas se dividirá para generar sus correspondientes células hijas y así sucesivamente. ¿Qué procedimiento permite determinar la cantidad de bacterias cada vez que transcurren 20 minutos? Acá nos están preguntando por el procedimiento. Y entonces, cada vez que transcurren los 20 minutos, nos está diciendo la situación, lo que está pasando, es que se van a reproducir por la bipartición. Primero, es una bacteria, ¿no? Pasando los 20 minutos, tenemos 2 bacterias. Pasando nuevamente 20 minutos, ya no van a ser 2, van a ser 4. Pasando otros 20 minutos, 8. Pasando otros 16. Entonces, ¿cuál es la alternativa correcta para este caso? Muy bien, entonces es la alternativa A, que dice multiplicar por 2 a la cantidad anterior de las bacterias. Correcto. Entonces pasamos a la 23, estimados colegas. La pregunta 23. Listo. Dice la 23. Se requiere construir una caja sin tapa, cuya base y cara laterales sean rectangulares. La base y las caras laterales. Para ello se utilizará una lámina de cartón rectangular cuyas dimensiones son de 30 centímetros y 20 centímetros. El primer paso para la construcción de la caja será recortar cuadrados del lado X en las esquinas y luego se doblarán los lados hacia arriba. Están preguntando, ¿cuál de las siguientes expresiones representa el área de la base de la caja en centímetros cuadrados? Entonces me están preguntando por el área de la base de la caja. Nosotros conocemos que esta base de esta caja tiene forma rectangular, ¿no? Son una base rectangular, hacemos la operación, vamos a calcular el área y decimos, ¿no? Que el área de la base de ese rectángulo es el largo por el ancho, porque recordemos, ¿quién es el largo? Primero nos están diciendo cuyas dimensiones son 30 centímetros y 20. O sea, el largo es 30 centímetros. 30, ¿no? Pero acá ha pasado algo. Como es una caja y se van a recortar las esquinas para que esas se doblen y formen esa caja, entonces igual, ya no van a quedar 30. Le voy a restar lo que le voy a doblar, que sería, de resto, 2x, ¿verdad? De igual forma, ya no van a quedar 20.
20 era la cartón, era la lámina, pero ahora como ya la voy a convertir en caja, le tendré que cortar los extremos. Muy bien, aquí ahora tenemos el área de la base es igual. Acá hacemos una multiplicación y producto de la multiplicación ya obtenemos la respuesta, estimados maestros, y la respuesta correcta es la C, ¿verdad? Porque aquí nos va a quedar, a ver, nos va a quedar 600, nos va a quedar menos 60x menos 40x. Muy bien, más 4x al cuadrado, ¿no? 4x al cuadrado. Luego lo que hacemos, nos va a quedar 600 menos 40x, menos 60x menos 40 menos 100 más 4x al cuadrado. Esta es la área, esta corresponde al área de la base, ¿no? De la base. Muy bien. Ahora continuamos con la pregunta 24. La pregunta 24 nos habla de la proporcionalidad inversa. Vamos a ver de qué se trata la pregunta. Nos dice, una docente les pide a los estudiantes que formulen un problema que involucre la proporcionalidad inversa. Entre las siguientes problemas formulados, ¿cuál corresponde a lo requerido por la docente? Recordemos que es una proporcionalidad inversa cuando si una magnitud aumenta, la otra magnitud va a disminuir o viceversa, ¿no? Si una disminuye, la otra aumenta, ¿no? Entonces vamos a ver cuál de esas tres alternativas corresponde con ese criterio, si esas magnitudes están en esa relación. La alternativa A dice, Pedro tiene una pecera vacía con capacidad para 40 litros. Para llenar su pecera, usa una manguera conectada a un caño con un caudal constante de 5 litros por minuto. Determina cuántos minutos demorará Pedro en llenar su pecera. Bueno, aquí sí, a más podemos hacer el siguiente análisis, ¿no? Más litros por minuto es mayor cantidad de agua y va a tener esta pecera, no va a ser llenada. Entonces, la alternativa A no corresponde a proporcionalidad inversa, sino más bien a una proporcionalidad directa. Siguiente. Marta tiene una terma que funciona con un balón de gas, usándola 15 minutos diarios en promedio. Consume un balón de gas de 60 días. Ya, si Marta usa la terma 30 minutos diarios en promedio, determinar cuántos días durará el balón de gas. Entonces analizamos acá cerca de los minutos diarios y la cantidad de días que le dure ese balón de gas, ¿no? Aquí nosotros podemos analizar para saber si es una proporcional inversa. Usamos nosotros más cantidad de minutos, nos vamos a gastar ese balón de gas en más días o en menos días. Si usamos 15 minutos diarios, nos dura 60 días, 15, ¿no? Pero si se usa 30, el doble, ¿nos va a durar más días o menos días? Muy bien, la respuesta es que si usamos más tiempo esa terma, más minutos, obviamente que se va a gastar más rápido el balón de gas, ¿no? Ya no va a ser 60 días, sino menos. Entonces aquí ya tenemos la respuesta correcta, ¿no? La respuesta correcta sería la alternativa B. Ya la analizamos y esta corresponde a la respuesta correcta. Entonces la C, en la troposfera, capa más baja de la atmósfera, la temperatura desciende alrededor de 6,5 grados
Por cada kilómetro de altura, hacia los 10 kilómetros de altura, la temperatura aproximada era menos 29 grados centígrados, determina la temperatura aproximada a una altura de 6 kilómetros. No, este no es el caso, también es una proporcionalidad directa, ¿no? Porque la temperatura va descendiendo conforme la altura, los kilómetros de altura. Muy bien, pasamos a la número 25. Bien, en la número 25, como parte de la resolución de un problema, nos dice, los estudiantes junto con el docente plantean la siguiente inecuación. Menos 2x menos 8 menor que menos 4x. Al respecto, 3 estudiantes explican cómo iniciarán la resolución de la inecuación. ¿Quién hizo una explicación correcta? Muy bien, acá tenemos a 3, Elsa, Olga y Lara, ¿no? Entonces vamos a analizar estas preguntas que nos dan, son de analizar lo que dice cada uno de estos estudiantes para saber quién tiene la explicación correcta. Recordemos, estimados colegas, que estamos trabajando ahí con una inecuación y para esa inecuación hay una regla, ¿verdad? Recordemos esa regla que hay para resolver ese tipo. A ver, ¿qué nos dice Elsa? Elsa dice, dividiré ambos miembros de la desigualdad entre menos 2. Y como este número es negativo, cambiaré el sentido del símbolo de la desigualdad. Olga dice, realizaré una transposición de términos para que pasen de un miembro a otro con el signo contrario y cambiaré el sentido del símbolo de la desigualdad. ¿Se puede hacer eso? Lara dice, multiplicaré por menos 1 a ambos miembros de la desigualdad y como esta multiplicación la haré en ambos miembros, mantendré el mismo sentido del símbolo de la desigualdad. Entonces, hay otra diapositiva más para tenerla como base y consolide para marcar la respuesta correcta. ¿Qué es esto? Nos dice, en las inecuaciones, cuando se cambia de lado un número negativo que está multiplicando o dividiendo, también se debe cambiar el sentido de la desigualdad, ¿verdad? Entonces ya tenemos la respuesta correcta. ¿Cuál de ellos es? Elsa, ¿no? Porque si va a dividir por un número negativo, tiene que cambiarle el sentido de la desigualdad. No puede permanecer igual. Lo que dice Olga hace transposición de términos, lo puede hacer, pero no puede cambiarle el sentido de la desigualdad. Solo se cambia el sentido cuando es división o multiplicación por un número negativo. A ver, continuamos con la pregunta 26. Muy bien, la pregunta 26, vamos a borrar acá. ¿Qué nos dice esta pregunta, no? En una sesión de aprendizaje, un docente les propuso a los estudiantes formarlos en equipos de trabajo el siguiente problema. ¿Qué les dice? El juego de apilamiento de vasos consiste en armar en el menor tiempo posible una torre con vasos descartables. Las torres pueden tener varios niveles. En el nivel 1, que corresponde al nivel superior, arriba, ¿no? Debe haber un vaso. En el nivel 2, 2 vasos. En el nivel 3, 3 vasos. Y así sucesivamente. Determine la expresión algebraica que permite determinar la cantidad de vasos que se necesitan para armar una torre de n niveles. Acá ya me están pidiendo una expresión algebraica. Luego de analizar sus procedimientos, un equipo de trabajo responde que la expresión es n más 1 sobre 2. A partir de la respuesta dada por este equipo, el docente pregunta a la clase lo siguiente. ¿Por qué la expresión n más 1 sobre 2 permite determinar la cantidad de vasos que se necesitan para armar una torre de n niveles? 3 estudiantes dan sus argumentos. ¿Quién propuso un argumento correcto? Ahora vamos a escuchar a A. Herminia dice, porque la expresión contiene al número 1, que representa el incremento de vasos que hay entre un nivel y el siguiente. Corresponde, nos dice Herminia, ¿no? Que es el incremento de vasos que hay entre un nivel y el siguiente. ¿Será ese el argumento correcto? Paolo dice, porque como la torre de vasos tiene forma triangular,
La cantidad total de vasos se asocia con la fórmula para determinar el área del triángulo, que es base por altura sobre 2. No dice porque tiene forma triangular, así que van a usar el área del triángulo. No dice la alternativa B. ¿Qué nos dice Nadia? Nadia dice, porque como la cantidad de vasos en cada nivel se corresponde con los primeros números consecutivos, la cantidad total de vasos utilizados se asocia a la suma de estos. ¿Cuál de ellos tiene la respuesta? Muy bien. En ese caso, la alternativa C, porque esa fórmula que nos están proponiendo, esa expresión algebraica corresponde precisamente a lo que nos dice Nadia, ¿no? Son los primeros números consecutivos. 1, luego 2, luego 3, y así sucesivamente. Son números consecutivos. Y como nos piden el total, una expresión para determinar ya la cantidad de vasos, entonces se asocia a la suma de estos, a la fórmula que conocemos para sumar números consecutivos. Entonces, esta es la respuesta correcta, lo que nos menciona nada. Continuamos con la pregunta 27. A ver, ¿qué nos dice la pregunta 27? Con el propósito de promover el uso del sistema de ecuaciones lineales, que es otro de los temas que siempre viene una pregunta, ¿no? Los sistemas de ecuaciones lineales. El docente les pide a los estudiantes formular problemas que involucren el uso de dichos sistemas. A continuación se presenta la formulación de uno de los estudiantes. Samantha y Claudia va a la librería a comprar algunos útiles escolares. Samantha compró 3 cuadernos y 4 lapiceros. Y Claudia compra 2 cuadernos y 2 lapiceros. Todos los cuadernos tienen el mismo precio entre sí, los lapiceros también. ¿Cuánto cuesta un cuaderno y 2 lapiceros? Luego de revisar la propuesta, el docente le comenta al estudiante que si desea que el problema tenga una única respuesta, es necesario añadir más información. ¿Qué información adicional debe añadir el estudiante para ello? Entonces, acá nos están dando un sistema de ecuaciones, ¿no? En el sistema de ecuaciones, por ejemplo, ya podemos nosotros saber quién es la variable X, quién es la variable Y. Como se compra 3 cuadernos, decimos, no, 3X más 4Y es igual. No tenemos ahí, es igual. En el otro sistema, el segundo sistema de ecuaciones sería 2X más 2Y igual. Entonces, ¿qué nos está faltando? A ver, dice A. Debe añadir que un cuaderno cuesta 3 soles más que un lapicero. Alternativa D. Debe añadir que el costo total de un cuaderno y un lapicero es 5 soles. Debe añadir que una de las personas gastó 16 soles. Claro, lo que debe añadir es la C. Nos falta esto, saber, ¿no? Los montos total de los gastos. Para tener los dos sistemas de ecuaciones, debe añadir que una de las primeras personas gastó 16 soles y la otra 10 soles. Entonces, con esta información armamos el sistema de ecuaciones y ya podemos encontrar cuánto cuesta un cuaderno y 2 lapiceros. Lo podemos resolver con cualquiera de los métodos, ¿no? que hay para este caso. Entonces nos falta la C, nos faltaban los totales. Continuamos con la pregunta 28. ¿Qué nos dice esta pregunta? 28 nos está diciendo en un teatro, si las entradas son muy baratas, los dueños no ganarán o ganarán poco dinero, ¿no? Si es demasiado costosas, también ocurrirá lo mismo porque asistirá poca gente. Teniendo esto en cuenta, los dueños del teatro deben elegir un precio para la entrada de modo que genere la mayor ganancia. Los dueños saben que la relación entre el precio en soles de una entrada y las ganancias en miles de soles está dada por la expresión. Acá tenemos una expresión, ¿no? Si los dueños colocan el precio que genera la máxima ganancia, ¿cuál es dicho precio? Bueno, en esta pregunta, ya nosotros la podemos hacer de una forma para saber cuál es la máxima ganancia. Podemos, a veces un método es y simplemente reemplazamos este P con 15 soles, 25 o 40 para saber cuánto es la máxima ganancia.
Reemplazamos, ¿no? En vez de P por 15, en vez de P por 25 y en vez de P por 40 y luego analizamos. Producto de ese análisis, nosotros tenemos acá, cuando P vale 15 soles, tenemos una ganancia de 125 soles. Resolviendo cuando P vale 25 soles, tenemos una ganancia de 225 soles. Y cuando vale 40 soles, no tenemos ganancia. Entonces, ¿cuál es la alternativa correcta? Corresponde la alternativa correcta a 25 soles. No, entonces, ese es el precio para que se obtenga una ganancia máxima. 25 soles. Una forma más rápida de hacerlo con las alternativas. Continuamos. La pregunta número 30. ¿Qué nos dice la pregunta? 29, disculpen. La pregunta 29 nos está diciendo: una docente les presenta a los estudiantes diversos problemas que involucran proporcionalidad. Ya de estas preguntas de proporcionalidad también teníamos anterior otra. Uno de los problemas es el siguiente. Dice, una piscina tiene una capacidad para 6,000 litros de agua y se encuentra vacía. Se sabe que al abrir la vez 2 caños con el mismo caudal constante se requieren 300 minutos para llenarla completamente antes de iniciar el llenado de la piscina. Se instala un tercer caño con el mismo caudal constante que los 2 anteriores. Si se abren los 3 caños a la vez, ¿en qué tiempo se llenará completamente dicha piscina? Un estudiante resolvió correctamente dicho problema de la siguiente manera. Este es el procedimiento que hizo el estudiante, ¿no? 2 caños demoran 300 minutos para llenar 600 litros de agua. Entonces, él le dice, 2 caños demorará 1 minuto en llenar 20 litros de agua. Entonces, él sabe que son 300 minutos en llenar 600 litros. Él está estableciendo una relación. ¿Cuánto será en 1 minuto, no? Luego, un caño demora 1 minuto en llenar 10 litros de agua. Ahora, 3 caños demoran 1 minuto en llenar 30 litros de agua. 3 caños demorarán 200 minutos en llenar litros de agua. Él ya estableció aquí, esto está correcto, ¿no? ¿Qué nos preguntan? ¿Cuál de las siguientes alternativas es una interpretación apropiada del procedimiento realizado por el estudiante? A. El estudiante asume que la cantidad de caños es inversamente proporcional a la cantidad de litros de agua que se vierten en la piscina. No es el caso. No está el estudiante asumiendo ello, porque el procedimiento que él hace no es lo que está diciendo, ¿no? Seguimos. El estudiante asume que la cantidad de caños, el tiempo y la cantidad de litros de agua son magnitudes directamente proporcionales entre sí. Y la C, el estudiante asume que el tiempo de llenado de agua y la cantidad de litros de agua se vinculan mediante una relación de proporcionalidad directa. Entonces, ¿cuál es la alternativa correcta, estimados? Muy bien, es la alternativa C, porque en este procedimiento que el estudiante que presenta, está asumiendo a cuando él hace las operaciones que efectivamente es una proporcionalidad directa. Hay una relación de proporcionalidad directa entre ese llenado de agua y la cantidad de litros de agua, ¿no? Continuamos. La última pregunta, la 30. ¿Qué nos dice la pregunta 30? Muy bien, durante una sesión de aprendizaje con el propósito de promover la interpretación de gráficas de relaciones entre 2 variables, el docente les presenta a los estudiantes el siguiente problema. Durante un viaje por carretera, un conductor realizó 3 paradas para echar gasolina a la camioneta en la que viajaba. Acá hay 3 paradas. Esas paradas se observan en este gráfico que estamos acá observando. La siguiente gráfica muestra la relación entre la distancia recorrida y la cantidad de gasolinas que tiene la camioneta durante el viaje. A ver, tenemos aquí este gráfico. El eje de las X corresponde a la distancia recorrida, que es en kilómetros, y el eje de las Y corresponde a la cantidad de gasolina que está dada en galones. Acá tenemos 3 paradas, ¿ven? Ustedes pueden observar, acá hay una parada, 2 paradas y tenemos 3. Pero ¿qué nos preguntan en las paradas? Determinen cuál de las 3 paradas el conductor echó mayor cantidad de gasolina a la camioneta. 3 estudiantes coinciden en afirmar que el conductor echó mayor cantidad de gasolina en la segunda parada. Sin embargo, expresaron diferentes justificaciones
¿Quién brindó una justificación correcta? O sea, los 3 estudiantes dijeron que la segunda parada, claro, pues no. En la segunda parada corresponde a una distancia de 150 kilómetros y han echado 14 galones de gasolina, porque acá se nota, viene en la gráfica, se puede observar que en la segunda parada se echó la mayor cantidad de gasolina. Entonces los 3 estudiantes están en lo correcto, ¿no? Ahora queremos saber quién justifica, ¿no? ¿Quién dijo una justificación correcta? Adrián dijo, porque luego del segundo segmento vertical viene el segmento oblicuo de mayor longitud. César dijo, porque el segundo segmento vertical se encuentra más arriba que los otros segmentos verticales, dice. Hablan de segmentos verticales. Carlos dijo, porque la longitud del segundo segmento vertical es mayor respecto de los otros segmentos verticales, ¿no? Claro, la alternativa es la C. ¿Por qué? Porque ellos tienen que analizar todos. O sea, tienen que analizar las 3 paradas y los 3 segmentos verticales para saber cuál es la de mayor, la gasolina, los galones, para saber cuál de ellos le echó la mayor cantidad de gasolina a la camioneta, ¿no? Entonces la explicación correcta es la C, porque la longitud del segundo segmento vertical es mayor respecto de los otros segmentos verticales. Es mayor, ¿no? Esa es la explicación. No como las B que dice más arriba, ¿no? Es mayor. Sí, entonces es la interpretación. Muy bien, estimados colegas, vamos a marcar aquí. Hemos culminado con las preguntas de la 20 hasta la 30. Analizando cada una de estas preguntas, tenemos diferentes, ¿no? Diferentes tipos de ellas. Pero como tenemos esta oportunidad de brindar nuevamente el examen de ascenso, una buena estrategia es precisamente repasar lo que estamos haciendo, repasar los exámenes anteriores, analizar ese tipo de preguntas, porque estamos viendo que las preguntas son parecidas en los exámenes, ¿no? Cambian algunas cosas, pero son parecidas porque el temario es el mismo, ¿no? Entonces, en ese trabajo estamos, ya luego se compartirá de la pregunta 31 hasta la 40, de la 40 hasta la 50 y así hasta culminar el examen. Que tengan buen día, maestros. Yo soy la profesora Marilú Domínguez Rivera del área de matemáticas. Muchas gracias. Espero les sirva el video.